Durante estos años como pastor y como evangelista, me he encontrado con que una de las cosas que más puede hacerle daño a una persona no es solamente su error o sus equivocaciones. Creo que todos las hemos tenido en la vida. Creo que si algo hace aún más daño que un error es la culpa. Ese señalamiento interno, esa presión que tú ejerces contra ti mismo cuando te equivocaste. Y cuando sientes que por ese error que cometiste recientemente o en tu juventud o en tu ministerio te está acusando al punto de hacerte creer que ya no hay nada que hacer, que por haber fallado en tu hogar estás condenado a estar solo y a ser infeliz en tu vida marital o en tu vida sentimental. A pensar que por haber perdido tu virginidad cuando eras un jovencito o una jovencita, de la manera que la perdiste, con la persona que la perdiste, ya sencillamente no vales lo mismo que valías antes, cuando estabas consagrado, cuando estabas puro. Que tú, que de repente planeaste tener una familia unida y hermosa y darle un buen padre a tus hijos o darle una buena madre a tus hijos, te topaste con que tu primer hijo llegó resultado de una fornicación, resultado de un error, y ahora estás levantando solo o sola a tu hijo, y a veces te culpas y dices: ¿por qué no fui más sabio? ¿Por qué no fui más prudente? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no hice caso? Y ahí solo en la intimidad te castigas y te golpeas por tus errores. Le pregunté a Dios qué quería que hablara hoy, y el Señor plantó en mi corazón esta palabra, porque sé que hay gente que agarró lo poquito que tenía y decidió seguir viviendo y decidió seguir luchando, pero internamente dicen: ¿por qué yo aborté cuando era un joven? ¿Por qué yo aborté ese bebé cuando estaba jovencita, llena de temor y de miedo? Y cada vez que escuchas la palabra aborto y eres consciente que fue matar la vida de un ser, que fue acabar, que fue terminar la vida de una persona inocente, te culpas y te señalas. Y no estoy haciéndole una defensa al pecado en este momento. No vine a decirte que puedes pecar libremente y que nada va a pasar, no. Pero creo que suficiente hay a veces con recordarle al pecador que su pecado le va a destruir la vida. Hay gente que ya lo ha comprobado. Hay gente que se observa y dice: pastor, yo soy consciente que no estoy donde debería estar por todos los errores que cometí. Yo soy consciente que no tengo lo que debería tener por todos los errores que cometí. Pero querido hermano, quiero que me escuche. Yo tengo un Jesús que perdona al pecador. Yo tengo un Dios que cuando ve al que se equivocó le dice: aunque fallaste, aunque te equivocaste, todavía mis planes no se han acabado contigo. Todavía puedo hacer algo nuevo para ti. Y yo vine hoy a decirte en este altar: este lugar hoy va a ser testigo de la misericordia y del perdón de Dios sobre el pecador. Este altar hoy va a ser testigo de aquellos que, aunque fallaron, quiero decirte: todavía tienes esperanza. Si alguien lo quiere, levante la mano y gríteme un fuerte amén, por favor. Todavía hay esperanza. Si va a aplaudir a Jesús, hágalo con fuerza, porque Él es el Dios de misericordia y de bondad. Salmos capítulo 25, versículos 5 al 10 es la cita en la que me voy a basar para esta enseñanza. Salmos capítulo 25, versículos 8 al 10 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y sus exigencias. Puede leer conmigo nuevamente la palabra del Señor. Quiero que lo lea fuerte. Ahí está en las pantallas. 1, 2, 3. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan como descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Él guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Amén y amén.
Y quiero que en este momento usted me pueda ayudar pensando en lo que siente una persona que ha fallado, en lo que siente una persona que se ha equivocado. Qué difícil es romper la confianza de las personas que amamos. Qué difícil es defraudar a la gente que nosotros queremos. Qué difícil es cuando vemos el dolor que le causamos a un hijo, a un padre, a un pastor, a nuestro esposo o a nuestra esposa, cada vez que hacemos algo que no debíamos hacer. Y esa culpa puede llevarnos a nosotros a ser conscientes de que en nuestro error perdimos algo que era profundamente valioso. No te imaginas cuántas personas me escriben día tras día en mis redes sociales, en mi correo electrónico. Para mí es imposible responder todos los mensajes que me llegan a diario, a tiempo y aún fuera de tiempo. Hombres diciéndome: pastor, perdí mi hogar, pastor, dañé a mi esposa, pastor, se me destapó una olla podrida, se me destapó un pecado, se me destapó una infidelidad. Porque no hay peor error que creer que el pecado oculto nunca saldrá a la luz. La palabra del Señor dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y esto, en lugar de generarnos miedo, debería generar en nosotros la determinación de soltar el pecado antes de que el pecado nos haga soltar lo que nunca pensamos que íbamos a perder. Y hay tanta gente que me dice: pastor, por favor ayúdeme, mire, mi esposa no quiere nada conmigo, mi esposo no quiere nada conmigo, me van a echar del trabajo, voy a perder todo lo que tengo. Y sumado a este error, sumado a estos riesgos, aparece el enemigo, que es el acusador por excelencia, que viene a ponerle sentencias a tu historia y sentencias a tu vida, diciéndote: ahí te vas a quedar, no te vas a levantar, nada viene para ti. Escuche bien, todos aquí algún día nos hemos equivocado. Todos aquí en algún momento a alguien le hemos fallado. Si usted dice: no, pastor, yo jamás, avise para traer concreto y fundirle un monumento allá afuera. Pero de resto, todos aquí hemos fallado alguna vez. Todos nos hemos equivocado. Así que esta palabra no es para los perfectos de la iglesia, es para todos los que un día le fallamos a alguien. Pero escuche bien, ese error tal vez quedó ahí atornillado, tal vez quedó ahí generando esa culpa constante. Y hay gente que cada vez que le pasa algo lo conecta a ese error. De repente hay algo que no se les da y lo primero que dicen es: yo sé por qué no se me dio, porque yo en el pasado hice esto y aquello, así que nunca podré volverme a levantar. Pero le voy a mostrar hoy por la palabra 4 cosas que encontré que le pueden dar esperanza a aquellos que han sentido que no hay esperanza. ¿Está listo para recibir la palabra del Señor? Por favor, levánteme la mano derecha y dígame un fuerte amén si lo creen. Lo primero que le quiero mostrar es que aunque fallaste, tienes esperanza. En primera instancia, colócame el primer punto: si te encuentras con Dios. Otra vez, ¿sí qué? Más fuerte: si te encuentras con Dios. Versículo 8 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. ¿Qué es estar descarriado? Estar descarriado es estar transitando por un camino que no debo caminar. Estar descarriado es, en lugar de andar derecho, andar chueco o andar torcido. Aquel que anda torcido genera un desgaste en la vida. Los carros tienen que atravesar un proceso, se les hace periódicamente, que se llama alineación y balanceo. ¿Para qué hacen el proceso de alineación y de balanceo? Cuando un carro está alineado y tú vas en una carretera y sueltas el timón, ¿qué pasa con el carro? Si el carro está alineado, ¿qué pasa con el carro? Va derecho. Pero cuando un carro está desalineado, ¿qué pasa? Si usted suelta el timón, el carro se puede ir y se puede estrellar, te puedes matar. Pero el problema de que algo no esté alineado no es solamente que tuerce su camino, sino que cuando un carro no está alineado, sus llantas se empiezan a desgastar, se empiezan a gastar por un solo lado, y aumentas el riesgo de que sin darte cuenta ese carro se estalle, esa llanta o ese caucho, como dicen ustedes en Venezuela, se explote y quede sin servir. Porque lo que no está derecho no solamente te tuerce, sino que también te desgasta. Por
eso una persona que está manejando un negocio torcido, a la hora que lo suelte le sale a la luz y se le arma un problema. ¿Ha visto esa gente que dice: no, yo no quiero salir a vacaciones? ¿Por qué? Porque a la hora que salga a vacaciones y le revisen el computador, se va a dar cuenta que una vez lo soltó, se le dañó todo. Ahora, cuando una persona está haciendo las cosas de manera correcta y le dicen: vacaciones, váyanse y dejen esos computadores listos, el que tiene todo correcto, ¿qué hace? Se va feliz. Aleluya, se fue y dejó ese computador tirado y encuentre lo que sea, porque todo está derecho. Ahora, una persona que se descarría es aquella que empieza a manejar su vida de forma inadecuada. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios es bueno, hace lo correcto y además decide mostrarle el camino al que no está haciendo las cosas de manera correcta. Pero míreme aquí, porque he encontrado en la palabra que hay dos maneras de encontrarse con Dios. La primera forma nos la enseña el hijo pródigo. ¿Cuál fue la forma del hijo pródigo? El hijo pródigo tenía todo en su casa, estaba bien junto a su padre, no le faltaba nada, pero él decidió irse de su casa. Decidió tomar sus propias decisiones. Y creo que aquí muchos de nosotros hemos sufrido los problemas de nuestro error, porque un día hicimos cosas que no eran la voluntad de Dios, pero sí fueron nuestra propia voluntad. Levante la mano el que dice: pastor, yo me he metido en unos problemas por hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. A ver, levante la mano y gríteme amén. No, yo sé que tienen calor, pero levante la mano y griten amén. Eso, háganse así, digan amén. De una vez se vente. Muy bien. Ahora escuche esto. El hijo pródigo tomó la decisión, se fue de la casa de su padre y le fue mal. Pero ¿qué hizo su padre? ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Diga conmigo: nada. Él tuvo que irse. Él tuvo que estrellarse contra el mundo. Él tuvo que sufrir las consecuencias. ¿Y qué hizo su padre? Nada. Su padre se quedó esperándolo. Y fue este muchacho el que una vez entró en sí, recapacitó y dijo: ¿a mí qué me está pasando? ¿Yo por qué me fui de la casa de mi padre? ¿Yo por qué cometí este error? Él decidió volver a la casa de su padre, y cuando regresó a la casa de su padre no lo rechazó, su padre no lo despreció, su padre no lo echó fuera, sino que con su amor inagotable le dijo: ven, porque aquí está tu lugar. Lo restituyó y con su amor le dio la oportunidad de regresar. Su padre no fue tras él. La conciencia de su error lo hizo regresar al padre. Pero he visto que muchas personas, en medio de la conciencia de su error, no deciden buscar a Dios, porque dicen: es que le he fallado tanto que yo creo que Dios a mí no me va a perdonar. Me he equivocado tanto que yo creo que Dios a mí no me va a dar una oportunidad. Pero vengo en esta mañana a decirte, querida iglesia, si decides volver al altar, si decides volver a los brazos del Padre, la palabra del Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En él vas a encontrar amor, perdón y misericordia. Porque hay algo que tú no entiendes, pero la Biblia lo dice: Dios te ama a pesar de tus errores. Dígame amén si lo cree. Pero hay otro escenario, y es la oveja perdida. Y en el caso de la oveja perdida, el pastor no se quedó esperando que la oveja regresara, sino que el pastor fue a buscarla. Si usted hoy se ha encontrado con Dios, si usted le ha fallado alguna vez a Dios, es probable que usted haya tenido que vivir uno de los dos escenarios. El primero, que la iglesia siempre estuvo abierta para ti, que la casa de Dios siempre tuvo un lugar para ti, que en la mesa del Padre siempre hubo una silla para cuando tú decidieras regresar. Pero hay otros que el mismo Dios los tuvo que ir a buscar y los ha encontrado. Esta semana fui a una farmacia en mi ciudad. Necesitaba comprar algo, y cuando entré a la farmacia, llegué hasta el mostrador donde estaba el vendedor y le dije: buenas tardes, ¿me vende por favor un chapstick medicado? Eso es una crema que un ungüento que uno se aplica en los labios, porque desde mi primera vez que viajé a México, fui a un desierto allá en Chihuahua a predicar, un lugar precioso, pero estaba tan lejos que ni el internet sabía dónde quedaba eso. Imagínense, estaba por allá.
y en la mañana hacía un calor sofocante. Esto que ustedes están viviendo aquí no es nada. Allá fue peor. Pero a las 4 de la tarde bajaba una brisa muy fría y el frío era horrible, todo en el mismo día. Y después de ese viaje, a mí se me empezaron a cuartear los labios. Hágase de cuenta que usted tomara como una cuchilla y cortara el labio en pedazos, así. Y yo quedé con eso después de ese viaje. Así que cada cierto tiempo a mí se me irritan los labios y solamente hay un medicamento que me ayuda a estar bien, y es ese chapstick medicado. Entonces yo lo fui a comprar. Llegué a la farmacia y dije: buenas, ¿podría venderme por favor un chapstick medicado? El vendedor se queda así, me mire, hace esto. Yo me quedé mirándolo y le sonreí y dije: ¿me puede vender un chapstick medicado? Él quedó congelado, hace así. Fue un minuto incómodo. Y me dice: no lo puedo creer, ¿usted es el pastor Lerman? Yo le dije: sí. ¿Nos podemos tomar una foto? Yo le dije: sí, pero me vende un chapstick medicado. Nos tomamos la foto y el muchacho me dijo: para mí es increíble verlo aquí, pastor. Yo he tenido problemas en mi vida con mi familia. Me empezó a contar de luchas internas y me dijo: pero ¿sabe algo? Un día yo estaba en internet, pastor, y de repente me apareció una prédica suya, y desde ese día todos los días veo una predicación y siento que mi vida ahora está mejor con Dios. Míreme, ese muchacho no fue a buscar a Dios, Dios lo encontró a él. Y hay gente aquí que sabe de lo que le estoy hablando. Hay gente aquí que sabe de lo que le estoy diciendo. En el trabajo alguien le habló de Cristo, en la calle alguien le habló de Cristo, en las redes sociales te están hablando de Cristo, y tú dices: aunque yo le he fallado, me salen mensajes. ¿Sabes qué es eso? Que Dios está como a la oveja perdida, que tú no has querido volver, pero Él decidió buscarte, decidió encontrarte. ¿Y sabes por qué? Porque aunque tú sientas que para ti no hay esperanza, Dios te ama y tiene un plan mejor y mayor contigo. Gríteme amén si lo crees, por favor. Él te va a encontrar y te va a sanar en el nombre de Jesús. Gríteme amén. El que encuentra a Cristo encuentra la esperanza. Yo no sé de qué manera Él llegó a su vida, si usted vino o Él lo atrapó, pero de algo puede estar seguro: la solución de sus problemas se llama Jesucristo. La esperanza de tu vida se llama Jesucristo. Dígame amén si lo cree, por favor. Pastor, ¿y cómo puedo encontrar esperanza ahora que llegué al Señor? No sé si ha notado que desde que usted se ha pegado de Dios, tal vez materialmente hay cosas que no han cambiado. Usted sigue teniendo necesidades, sigue viendo que ese esposo no cambia, o sigue viendo que esa esposa no cambia, o sigue viendo que esa salud todavía está difícil, o sigue viendo que esa economía todavía está golpeada. Pero quiero que escuches esto: cuando tú llegas a Cristo tendrás que aprender que tu esperanza no se basa en que regrese materialmente lo que perdiste. Tu esperanza se basa en que Dios empiece a sanarte primero a ti, porque la esperanza no es que vuelva lo que perdiste, sino que tú te transformes en lo que Dios diseñó que tú fueras. Por eso al principio, cuando Dios va a obrar, lo primero que hace es cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de comportarte. Tu fe la va a llevar a otro nivel. A Dios, antes de hacer las cosas grandes afuera, hace cosas enormes adentro de nosotros. Te va a llenar de paz, te va a devolver la esperanza, te va a devolver el gozo de la salvación, te va a devolver el gozo de vivir. Tú que decías: yo me tendré que ir de este país donde nadie me conozca, y Dios dice: no, yo te bendigo no donde tú quieras, sino donde yo te establecí. Y hay gente aquí que lo ha comprobado. Tu bendición no depende de la tierra en la que estás parado, tu bendición depende de que Cristo esté a tu lado. Por lo tanto, lejos o cerca, si haces la voluntad de Dios, Él te va a levantar. Gríteme amén si lo cree, por favor, y alabe a Jesús en esta tarde. Cuando lo encuentras a Él, Él te devuelve el valor, Él te devuelve el propósito, y Él te va a reconstruir la vida de adentro hacia afuera. Así que no se afane.
¿Cuándo vas a trabajar en esto? No se afane. Usted siga obedeciéndolo y dígale: Señor, estoy en el lugar correcto, que es tu presencia. El resto lo hará Él en su tiempo y en su momento. Pero hay otra cosa que necesitamos para poder entender que aunque fallamos tendremos esperanza. Lo primero es: si te encuentras con Dios. Ahora vamos con lo segundo. Ahí está, póngamelo en la pantalla. Segundo, si eres humilde. Fuerte, 1, 2, 3. Si eres ¿qué? Necesito más fuerza. Si eres humilde. Vamos a la Biblia, versículo siguiente, por favor. Colóquemelo en la pantalla, por favor. Vamos a leer lo que dice la palabra. Versículo número 9. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿Qué hace Dios con los humildes? ¿Qué hace Dios con los humildes? Diga conmigo: Dios los guía, les enseña su camino. ¿Por qué es tan importante entender que luego de un error y de una equivocación solo tendrá esperanza el que sea humilde? Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿Alguna vez usted se ha topado con alguien que le ofendió, que le falló, que se equivocó con usted, y en lugar de tomar una actitud humilde, ha tomado una actitud soberbia? No, levante la mano y dígame amén si los ha visto. Voy a volverlo a preguntar. ¿Alguna vez usted ha tenido que lidiar con una persona que se equivocó, cometió un error, y cuando usted le llamó la atención por ese error, en lugar de ser humilde, reaccionó de una forma soberbia? A ver, levánteme la mano, yo lo veo. ¿Qué siente usted cuando ve a una persona así? Respóndame, ¿usted qué siente? En mi país hay un dicho que dice: tras de ladrón bufón. O sea, hace la embarrada y además de todo yo le salgo a deber, cuando fue usted el que se equivocó. El problema es que el que se equivoca y no es humilde no parece que sea consciente de su error. El que se equivoca y no es humilde parece que no entendiera la magnitud de lo que hizo. El que se equivoca y además toma una actitud soberbia, tú dices: ¿en realidad tú eres consciente del daño que hiciste? ¿En realidad tú eres consciente del error que cometiste? La humildad ayuda a que yo organice de manera adecuada la escala de valores. Cuando una persona es humilde, dice: soy consciente del error que cometí, soy consciente del daño que te hice a ti, soy consciente de que las cosas no están bien y necesito agachar la cabeza para volver a empezar. Pero es que el soberbio no quiere agachar la cabeza, el soberbio no quiere reconocer sus errores, el soberbio no quiere aceptar que falló. Y mientras no aceptes tus errores, nunca vas a poder trabajar en ellos. Porque el soberbio culpa a los demás y dice: no, es que yo actué así porque usted me hizo esto. Es que yo actué así porque usted me trató de esta manera. Nunca vas a encontrar una nueva oportunidad mientras no quiebres la soberbia que está en ti. Muchas personas están tan infelices, perdiendo su familia, perdiendo su hogar, no porque su esposa o su esposo sean alguien que no tenga valor, no porque sus hijos no tengan valor, no porque no quiera tener una familia. Quiere tener una familia, quiere tener una esposa, pero no quiere soltar la soberbia. Míreme, las bendiciones de Dios son tan grandes que si usted tiene las manos ocupadas con el orgullo, no las puede sostener. Se lo voy a volver a repetir. Las bendiciones de Dios son tan grandes que si usted tiene las manos ocupadas con soberbia, no las puede sostener. O sostiene su orgullo o sostiene a su familia, pero las dos cosas a la vez no se pueden. Cuando una persona decide ser humilde, verá la bendición de Dios. El humilde no es autosuficiente, el humilde es dependiente. El humilde, escuche bien, no es prepotente, el humilde es un aprendiz. El humilde no es rencoroso, el humilde es perdonador. El humilde no está esperando recibir, el humilde sabe dar. Cuando una persona camina en humildad, va a poder vivir en paz y va a poder ver cómo Dios levanta su vida otra vez.
Yo soy padre de 2 hijos y créame, han habido momentos en donde les he tenido que llamar la atención porque ellos se han equivocado, han fallado como todos en algún momento de la vida. Pero una de las cosas que más toca mi corazón es la actitud de mis hijos cuando se equivocan. Un día me senté a llamarle la atención a Jerónimo y le dije: tú no debiste hablar así, tú no debiste haberte expresado de esa manera, tú no debiste haberle respondido a tu mamá de esa forma, Jerónimo. ¿Tú eres consciente de que te equivocaste? Agachó la cabeza y me dijo: sí, papi, yo sé que me equivoqué. ¿Me podrías perdonar, por favor? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo al pelado? Tiene que tener el corazón muy duro para decirle: no. Pues claro que te perdono, porque el que responde con humildad recibe gracia. Pero mucha gente se equivoca, le llaman la atención y se enojan, no hablan, se aíslan, se van, se marchan y se hacen los dignos. Así nunca vas a tener esperanza en tu hogar mientras no aprendas a ser humilde de corazón. Hace un tiempo yo tenía que hacer un viaje para Europa y llegué al aeropuerto, estaba en mi fila haciendo el counter, llego donde la muchacha y la iglesia que me había llevado había comprado 2 reservaciones diferentes. En una reservación estaba mi vuelo de ida y en otra reservación estaba mi vuelo de regreso. Entonces yo llegué al counter de la aerolínea y me dijeron: ¿dónde está su reserva? Yo se las mostré y me dicen: señor Juan, necesitamos ver su reservación de regreso. Yo no tenía el código de reserva, empecé a llamar allá a Alemania, hasta donde iba a llegar, a los hermanos, y les dije: por favor, necesito el código de reserva. No me contestaban. Entonces la muchacha me dijo: hágase a un lado, arregle el asunto y cuando ya tenga su número vuelve, que yo lo voy a atender sin necesidad de que haga fila. La fila estaba larguísima. Yo me fui, Dios tocó el corazón de los hermanos allá, finalmente me contestaron y llegué, me hice por un ladito para que me atendieran, y cuando estaba ahí la muchacha me hizo señas para que me acercara y me llamó picándome el ojo, me dijo. Entonces yo fui, pasé. Y cuando yo voy a pasar, había un hombre al lado, se veía que era un europeo así, con mala cara, calvo, sin nada de cabello, como varios de los que estamos aquí, que Dios les brille esa cabeza así. Y el tipo me dice: hay que respetar la fila. Y cuando me dijo eso, yo lo volteé a mirar con una cara, hermano. ¿Cuántos saben mirar feo aquí? Levante la mano. Otra vez, levante la mano el que sabe mirar feo, que dice: pastor, tengo una habilidad especial con la mirada, yo los destruyo. Ese día yo no sé mirar feo, pero ese día lo logré. Lo miré horrible. Y la muchacha le dijo al Señor: qué pena, Señor, pero él está aquí porque llegó antes que usted, y yo le dije que cuando llegara yo lo iba a atender. Yo lo volteé a mirar y le dije, casi le digo chusma, pero yo no sé si él sabía qué significaba eso. Pasé adelante y me atendieron y yo me estiré como un gallo para que respete, porque a los hijos de Dios no se maltratan, nadie los maltrata. Hice ahí mi proceso, cuando de repente alguien me toca la espalda y yo volteo a mirar. Era el mismo señor, este pelón, el calvito, y me dice: caballero, por favor, perdóneme. Yo tenía tanta rabia que no alcancé a procesarlo. Yo me quedé mirándolo y la cara se me empezó a transformar de rencor a ternura. Le dije: no se preocupe, amigo, no ha pasado nada. Yo no sabía que tú estabas antes. Yo le dije: todos cometemos errores, tranquilo. Y me fui. Pero qué lección me dio ese señor. Qué lección me dio ese tipo a mí. Porque a veces nosotros creemos que es más digno el que tiene la razón, pero he aprendido que es más poderoso el que tiene humildad. A veces creemos que es más imponente el que habla más duro o el que dice: yo tengo derechos. Pero he visto que hay más autoridad
en el humilde que sabe que tiene deberes. Y una persona que tiene deberes es el que sabe que si se equivocó, no puede andar de soberbio en la vida maltratando a todo el mundo. Si se equivocó, tiene que aprender a agachar la cabeza, reconocer sus errores y pedir perdón. Usted quiere recuperar su familia, sea humilde. Usted quiere recuperar su ministerio, sea humilde. Usted quiere llegar lejos en la vida y ser sabio, sea humilde. Hay gente que sabe más que usted y hay otros que no saben tanto como usted, pero Dios lo va a usar para enseñarle a usted. Así que sea humilde. La Biblia dice, póngame el versículo, hijo, por favor. Dios guía a los humildes. Ahí está en la pantalla, mírelo. Yo sé que usted no lo lee, pero solo la gente santa lo logra ver. Dios guía a los humildes. Otra vez, diga conmigo, Dios guía. Fuerte, diga, Dios guía a los humildes. Cuando usted ve a un soberbio, ni se arriesga a darle un consejo. ¿Por qué? Porque usted dice, si yo le doy un consejo a un soberbio, ¿cómo responde un soberbio? Mire, gracias, pero yo veré cómo hago mis cosas. Gracias, pero yo tengo la razón. Gracias, pero yo veré cómo manejo mi vida. Y por eso hay gente que se está estrellando contra el mundo, porque no se ha dado cuenta que la clave para poder salir adelante, la clave para poder volver a empezar, es aprender a ser una persona humilde. Si fallaste, si te equivocaste, aprende a reconocerlo, que es de humildes y de valientes reconocer sus errores, volver a empezar y saber que Dios dice en su palabra que Él da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Yo no sé si alguien aquí dice conmigo, Señor, dame humildad y ayúdame a entender, a aceptar y a volver a empezar cada vez que sea necesario. Gríteme amén y alabe a Jesús si me está entendiendo, por favor. Si somos humildes. Cuando yo estaba en la iglesia, a mis 14 años, era el baterista de la iglesia. Y resulta que sucedió algo en la comunidad donde nosotros estábamos. Yo me fui, pero no me fui porque el Señor me dijo, me fui porque yo estaba enamorado de la hija del pastor. Y yo dije, de pronto el Señor me ayuda, ya que no sabe, no me ayudó. La muchacha no me dio ni la hora. Yo me fui para esa iglesia. Eso nunca logró consumarse. Repito, lo que no se edifica en los parámetros de Dios es muy difícil que prospere. Es muy difícil. Entonces yo regresé a la iglesia. Y cuando regresé a la iglesia, el concilio había enviado un nuevo pastor, que era mi pastor, un hombre joven. Y él vino y se sentó conmigo y me dijo, a ver, ¿usted qué sabe hacer? Y yo le dije así, todo presumido, le dije, yo soy baterista, pianista, bajista, guitarrista, pero mi instrumento es la batería. Y me dijo el pastor, qué bueno, mijo, pero yo baterista ya tengo. Y el tipo no tocaba tan bien como tocaba yo. Y pianista también ya tengo. Y bajista también. Lo que no tengo es guitarra. Así que si usted decide volver, pues va a tener que hacer un proceso, porque aquí no va a tocar todavía. Entonces se va a meter con Dios, va a entrar a las escuelas, va a hacer su proceso desde el principio, como cualquier persona nueva, desde abajo va a empezar. Y cuando pase un buen tiempo, si Dios lo permite y tú estás bien, entrarás a tocar la guitarra, porque eso es lo que no tengo. Pregúnteme si yo quería tocar la guitarra. Pregúnteme si yo quería tocar la guitarra. ¡No! Yo me puse de presumido a hablar de guitarra, pero yo quería era la batería. Yo no quería la guitarra, yo de bocón me puse guitarra. Tuve que empezar el proceso desde abajo como si yo no supiera nada de la Biblia. Desde el principio ahí, ¿qué es la salvación? A ver, ¿qué es la salvación? ¿Y qué es el bautismo? Y todo desde abajo. Pero ¿sabe qué hacen esos procesos en nosotros? Probar nuestros niveles de humildad. Porque si usted cuando va a reiniciar la vida no es capaz de empezar desde el principio, eso demuestra que usted no es humilde. Porque yo no entré a esas escuelas a aprender algo que yo ya sabía. Yo entré a esas escuelas a desarrollar algo que yo no tenía y se llamaba carácter. Y empecé desde el principio. Y cuando terminé el proceso, casi un año después, me dicen, bueno, mijo, aquí está la guitarra. Me pasan una guitarra más vieja que la mente y los resabios del diablo. Fea.
con esas cuerdas oxidadas que nunca las habían limpiado, ¿me entiendes tú? Oxidadas. ¿Qué hacen las cuerdas oxidadas? Le ensucian los dedos, le cortan los dedos. Es horrible, y me pasan esa guitarra. Tome, mijo, no hay más. Y yo en el primer culto ahí emocionado tocando la guitarra desbaratada, y ahí me tocó empezar. Pero ¿sabes algo? Yo no sabía que muchos años después esa guitarra me iba a hacer estar tan cerca del púlpito y me iba a enseñar a transformarme en la persona que yo era. Porque cuando tú eres humilde, Dios te hace volver a empezar. Pero esos procesos tienen un fin maravilloso y un propósito eterno con tu vida. Aprende a empezar otra vez, y si tienes que hacerlo con humildad, hazlo, porque Dios levanta al humilde pero derriba al soberbio. Así no diga amén. Así es. Dele un aplauso a Jesús, por favor. Humildad. Pero hay algo más. Aunque fallaste, tienes esperanza. Tercero, ahí está el tercer punto: si decides obedecer. ¿Puede repetirlo fuerte conmigo? 1, 2, 3. Si decides obedecer. Recuerde que hoy le estoy hablando a todos aquellos que por un error sienten que no hay nada que hacer. Y hoy te quiero decir en este punto: si tú decides obedecer, hay esperanza para ti. Mire lo que dice la palabra del Señor. Colócame en el versículo 10, por favor. Versículo 10. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Puede leer la palabra fuerte? 1, 2, 3. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Querido hermano, el obediente es aquel que sabe reconocer las normas. El obediente es aquel que donde llega busca los parámetros a seguir. El obediente es aquel que reconoce cuáles son las directrices. El obediente es aquel que no solamente tiene una disposición, sino que también tiene un conocimiento de la norma. Hay gente que está dispuesta a obedecer, pero no sabe qué obedecer. Permítanme usar un ejemplo para explicárselos. Hace unas semanas tuve que ir a una ciudad de mi país, al sur del país, que se llama Pasto. Tenía que ir a capacitar a un grupo de ministros en un área en específica de la iglesia. Y cuando llegué al aeropuerto, la hermana que me fue a recoger me hizo la siguiente pregunta. Me dijo: pastor, ¿quiere manejar mi carro? Y yo le dije: claro, hermana, yo manejo. Y me dijo: es que yo manejo muy despacio, pastor. Este carro está chiquito, pero yo creo que usted maneja rápido. Yo le dije: claro que sí, hermana, a mí me gusta la adrenalina. Y mira el carro. Este es el mismo carro. Les pedí una foto y me la mandaron. En esta nave me fui para Pasto desde el aeropuerto. No me metí, me encapsulé. Acomodé una pierna, acomodé la otra, corrí la silla. Ahí yo quedé. Hermano, donde yo medio me moviera, ahí me rompía un hueso porque estaba chiquito. Y le dije: hermana, ¿lista? Ella me miró así y me dijo: de una, pastor. Y yo: vamos. Prendí el carro y arranqué como si me lo hubiera robado. Manejé por todas esas vías y esas carreteras. Cuando llegamos a la ciudad, había un retén de policías y nos pararon. Dijeron: pss. Yo paré, bajé el vidrio. Y el policía me dice: buenos días. Y yo ahí todo encapsulado le dije: buenas. Y me dice: ¿usted sabe que hoy este carro no puede circular? Porque resulta que en esta ciudad hay una medida que se llama pico y placa. Y es que según el número en el que termine la placa, hay días que no debe transitar. Y yo no sabía. Y me dijo: este carro no puede transitar. Y yo le dije: señor agente, yo no sabía. Vengo de otra ciudad. Y la dama me dijo que si yo quería manejar, y yo le dije que sí, pero yo no sabía. Y me dice: pues no importa,
Esto da inmovilización de este vehículo. Y esa hermana empezó: hay poder en la sangre de Cristo, Señor, perdónanos. Pastor, qué vergüenza con usted. Yo le dije: hermana, tranquila, yo no sabía. El guarda se fue y luego llegó otro policía. Cuando llegó el policía me dijo: ¿usted sí sabía que este carro no puede moverse? Yo le dije: señor, yo no sabía. Si yo hubiera sabido, jamás lo hubiera manejado, porque yo sé obedecer, pero yo no sabía, yo no vivo en esta ciudad. Y me dice: ¿y usted a qué se dedica? Yo le dije: yo soy pastor. Espérese a ver qué dice mi capitán. Se fue y llegó otro más bravo todavía. Se para ahí en la ventana y dice: señor. Y dije: señor, usted sabe que no debe andar en este carro y que eso da inmovilidad y además le va a poner una multa. Y yo le dije: usted tiene toda la razón, señor, pero yo no sabía. Ella me dijo que si yo quería manejar y yo manejé, pero yo no vivo en esta ciudad. ¿Usted a qué se dedica? Le dije: yo soy pastor cristiano, pero usted a mí me puede perdonar. Se quedó mirándome así y se fue. Luego vino el primero y me dijo: el comparendo se lo voy a poner a su nombre. O sea, peor todavía. Casi que no me meto a ese carro y ahora me iban a quitar dinero. Y me dice: pero ¿sabe algo, pastor? Lo vamos a perdonar. Váyase y guarde ese carro ya. Hermano, yo arranqué en ese carro. Casi que lo boto por allá en un parqueadero. Lo dejé por allá tirado. Y me dio una gran lección. La hermana dijo: ay, qué bueno que es andar con pastores. Le dije: pero yo no voy a estar siempre, hermana. Así que pilas, que a la próxima vea, paila, esté pendiente. Ahora se salvó por la unción, pero la unción no la va a salvar siempre. ¿Y sabe de qué recordaba? A mí no me cuesta trabajo obedecer las instrucciones, pero note que me comporté como un desobediente, porque aunque sé obedecer, no sabía cuál era la norma. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Hay gente que tiene una determinación hacia la obediencia, pero la Biblia no solamente te dice que tienes que determinarte a la obediencia. Póngame el versículo otra vez, por favor. La Biblia también dice que Dios muestra su amor y su fidelidad a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. La pregunta es: ¿usted sabe cómo quiere Dios que usted se comporte? ¿Usted sabe qué es lo que la Biblia dice que usted debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Pastor, ¿y cómo hago para aprenderlo? Por eso es que necesitamos congregarnos. Por eso es que necesitamos leer la palabra. Por eso es que necesitamos aprender cada día más de Dios. Porque cuanto más aprendes, más se desarrolla tu obediencia y más entiendes qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Pero hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: si tú decides caminar en obediencia, si tú decides volver a honrar a Dios, si tú decides volver a seguir sus exigencias, sus parámetros y sus normas, yo creo que para ti hay esperanza en el nombre de Jesús. Y Dios te va a levantar otra vez, y Dios te va a fortalecer otra vez, y Dios te va a devolver esa familia, y Dios te va a devolver ese hogar. Pero tienes que aprender a conocer y obedecer sus mandamientos. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Y teníamos un viaje a Estados Unidos con mi esposa, y el pastor que organizó el evento, de forma muy amable, supo por los videos, intuyó que yo era alto y muy amablemente me compró en todos los vuelos sillas de emergencia, porque él dijo: como eres tan grande, en las sillas de emergencia pues te vas a poder estirar mejor. La verdad, yo nunca exijo nada cuando voy a un lugar, y estuve muy agradecido con el gesto. Cuando llegamos al aeropuerto, salimos de Colombia, llegamos a Estados Unidos, teníamos que hacer unas conexiones. Entonces la muchacha del counter me habló en inglés y yo no tengo ni idea qué me dijo. Y me dijo algo como esto: hi, guachu, 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 guachu. Yo me paré así serio y yo le dije: yeah. Pasé mi ticket y seguí derecho adelante, con esta cara de americano anglosajón que va, parezco un maya. Pero seguí mi camino. Atrás venía Lorenita. Entonces la muchacha la mira y le dice: hi,
guacho, 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 guacho. Y Lorena así es que, y le pregunta en inglés, ¿tú vienes con él? Y ella dice, yes. Eso sí lo respondió. Y me hacen salir otra vez. Y la muchacha con cara seria así que, y nos pasa los boletos. Y después de estar en la primera línea de emergencia, nos mandan al lado del baño del avión. Y yo, ¿y esto qué fue? Y me dice en inglés, guacho, guacho, guacho. Y le dije a Lorena, por su culpa perdí las sillas. ¿Usted por qué es que no habla inglés? Y me dice, usted tampoco. Yo le dije, pero yo dije yes. Y seguí mi camino para atrás y perdí el primer vuelo ahí. Me lo habían pagado para irme cómodo y ahí yo empotrado, más apretado que en el carro. Ahí llegué. Luego teníamos otro vuelo. Cuando me voy a subir al otro vuelo, yo le dije, mira Lorena, no te vas a asustar. Di yes con seguridad, por favor. Bueno, mi amor, bueno. Llego yo ahí. El Señor me dice, hi. Yo le dije, yeah. Seguí mi camino. Cuando ella atrás estaba tan asustada que miraba así. Y el Señor le lanza una pregunta diferente. Y ella le hace, excuse me. Me volvieron a sacar y nos volvieron a cambiar la silla. Páquete atrás. Yo decía, Padre, esta señora, si yo hubiera venido solo, Señor, esto no me hubiera pasado por... Llegamos al destino, predicamos, Dios fue fiel. El pastor me dice, ¿cómo te fue con las sillas que te compré? Yo le dije, pregúntele a Lorena. No le quise contar nada. Pero al regreso le dije, mira Lore, tú me vas a hacer el favor y yo por tu culpa no voy a perder esos asientos. No los voy a perder. Así que voy yo adelante y tú vas a hacer lo mismo. Es más, vete tú adelante y yo me aseguro. La muchacha viene ya en el vuelo de regreso a Colombia y le hace otra pregunta en inglés y ella dijo, yeah. Siguió. Luego viene ella y me pregunta a mí y ahora el que me enredé fui yo. Y me hace otra pregunta. Entonces yo dije, aquí no hay de otra. Voy a imponerme con la seriedad. Y la miré así. Y ella me hablaba en inglés. Y se quedó mirándome más seria, ella así y yo así. Y después le dije, I not speak English. Y me dice, y nos puso atrás otra vez. La última silla. Y cuando llegué a Cali yo no aguanté, yo le conté al pastor y le dije, amigo. Me dijo, ¿qué te pasó? Amigo, me quitaron todas las sillas que tú pagaste. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque me hablaban en inglés y yo no entendía. Me decía, amigo, es que como tú estás en una salida de emergencia y estás en otro país, si tú no hablas inglés, no puedes irte en esa silla. Y yo le dije, ¿por qué no me compró una en español? Yo estaba enojado con Lorenita, pero el problema no era ella, el problema era que había una norma que como yo no la conocía, tampoco la podía obedecer. Míreme, hay privilegios que Dios tiene reservados para usted, pero como usted no conoce las normas de Dios, no los puede disfrutar. Así no diga amén. Aprenda a conocer la palabra del Señor y usted va a ser un buen esposo. Aprenda a conocer la palabra de Dios y usted va a ser una buena esposa. Aprenda a conocer la palabra de Dios y vas a ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, un buen líder, un buen pastor. La palabra, aprenda a obedecerla y verá el favor de Dios sobre su vida. Y por último, cuarto, hay esperanza para el que falló. ¿Le parece bien si hacemos un resumen hasta aquí? Le estoy hablando de que todo el que se ha equivocado tiene esperanza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el que ha cometido errores puede volverse a levantar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que eso suceda, usted tiene que caminar en 4 principios. El primer principio es encontrarse
con Dios. En este punto le dije que para encontrarnos con Dios pueden pasar dos cosas. La primera, que usted tome la decisión de volver a Él. O la segunda, que Dios lo busque hasta que lo atrape y lo encuentre, como lo ha hecho con muchos de ustedes. Los arrinconó, ni siquiera iban a venir al Congreso y vino alguien y les pagó la entrada. Aquí están sentados. O sencillamente por razones que ni entienden les apareció esta predicación y dicen: yo no estaba buscando esto, pastor, yo iba a escuchar al Charrito Negro, a Maná, los Aterciopelados, ¿cómo se llaman los de aquí? Al grupo, a ver, un grupo aquí de Venezuela, musical, que no sea cristiano. Los Dabajuros, ¿qué más? Otro, los Cocos de Dabajuro. ¿Cómo más? ¿Cómo llaman esos cosas que me comí yo ayer? Esos deditos de queso. Los pequeños dabajureños. Yo no sé, pastor, yo me metí a escuchar música y ¡pum! Me salió esta prédica. Y no es otra cosa distinta que Dios te está buscando y te atrapó por fin para cambiarte la vida. Alguien dígame amén. Lo segundo es que usted se puede levantar si decide ser una persona humilde. Otra vez, si decide ser una persona ¿qué? Humilde. O sea, con esa soberbia no vas a ver nada nuevo. Humilde. Lo tercero que le acabo de enseñar es que hay esperanza para todo aquel que decide obedecer. Y para obedecer tenemos que caminar en dos cosas: tener la actitud obediente, pero también el conocimiento de las normas de Dios. ¿Me he explicado hasta ahí con la suficiente claridad? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien, ahora vamos con lo cuarto y último. Por último, si vuelves a la integridad, hay esperanza para ti si vuelves a la integridad. El versículo 21 del mismo Salmo, Salmo capítulo 25, dice algo muy, muy interesante. Vamos a leerlo. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Usted sería tan amable, puede leer este versículo bien fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Querido hermano, la integridad no es un momento en la vida. La integridad es un estilo de vida. La integridad no es algo que debe estar a veces. La integridad debe estar siempre. Cuando usted es una persona íntegra, usted podrá estar tranquilo en su presente, pero también tranquilo en su futuro. Cuando usted es una persona íntegra, usted puede tener esperanza, porque el que siempre hace lo correcto está tranquilo. ¿Cómo va a tener angustia el que hace las cosas de manera correcta? ¿Cómo va a estar preocupado el que hace las cosas de manera correcta? Note que los que más se angustian en medio de los problemas son los que tienen cosas guardadas. El que tiene cosas ilícitas, el que está haciendo algo que no debe hacer. Una persona que viaja en un aeropuerto cargando algo que no debe cargar, ¿cómo va a volar tranquila? Estaría asustada, estaría angustiada, estaría preocupada diciendo: ¿y qué tal que me descubran? ¿Y qué tal que me encuentren? ¿Y qué tal que me miren? Porque escuche esto: cuando no hay integridad, usted no puede tener una paz total en su vida. Vives en tu hogar con tu esposa, pero si tú tienes conversaciones con una mujer que no es tu esposa, si tú eres feliz siguiendo páginas de mujeres que se muestran casi desnudas, dándoles me gusta y hasta mandándoles mensajes que nunca te va a responder, ¿qué sentirías tú si de repente tu esposa atrapa tu celular? Angustia. Pero el que tiene tranquilidad y el que tiene integridad está en paz. Y el enemigo ha querido venderle a esta generación la idea de que puede vivir una doble vida. Hoy quiero decirte: no. Dios no quiere que vivas una doble vida. Dios quiere que vivas una vida, pero transparente y en paz. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué hay gente que no se puede volver a levantar aunque lo ha tratado? Porque quieren tener una mano en lo que perdieron y otra mano en el pecado. Y entonces con esta mano sostienen lo que el pecado les quitó, pero con la otra agarran el pecado, aunque lo hacen en el secreto.
puede engañar a todo el mundo, pero nunca podrá engañar a Dios, ni se podrá engañar a usted mismo. Todo pecado oculto le da autoridad al diablo de destruirte. Todo pecado oculto le da autoridad al enemigo de arrebatarte lo que tienes. Usted no se imagina cuántas personas yo he visto que les han dado una nueva oportunidad. ¿Y sabe por qué la pierden? Porque nunca soltaron el pecado que les arrebataba la integridad. Querido hermano, yo no vine hoy a hablarte de tus pecados del pasado. Yo no vine hoy a hablarte de tus errores del ayer. Yo vine a decirte que Dios te quiere dar una nueva vida, pero esa nueva vida no debe incluir lo que antes te destruyó. Bíblicamente, cuando una persona es libre de una atadura, de un pecado, de una conducta, de un comportamiento, y el Señor rompe esas cadenas, ¿sabe qué hace el enemigo? ¿Usted ha leído lo que pasa cuando Jesús habló del espíritu inmundo que sale? ¿Sabe qué pasa con el espíritu inmundo que un día te ató y que salió por la libertad de Cristo? ¿Sabe qué dijo Jesús? Que ese espíritu va a regresar con 7 peores. Míreme, le hablo a aquella mujer que en su adolescencia fornicó, que esa fornicación la hizo quedar embarazada y que producto del miedo decidió abortar. ¿Sabes cuál fue el origen de todo eso? La inmoralidad sexual. El no aprender a poner un límite y contenerte y decir, no eres mi esposo y no es el tiempo todavía. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que para tú poderte levantar tendrás que seguir batallando contra esa misma atadura llamada inmoralidad sexual, que va a buscarte otra vez, ahora que ya estás grande, ahora que estás casada, y se va a disfrazar de un exnovio del pasado diciendo, tú tan linda y tan sola, ese hombre, ¿por qué te descuida? Y tú le respondes conversaciones y le dices, sí, es que yo no entiendo por qué no me quiere. Y él te dice, si tú estuvieras conmigo nada te faltaría. Y usted dice, es que él me habla tan lindo, pastor. Tenga cuidado, que no es él, es la inmoralidad que te quiere volver a destruir la vida. Y la única forma de que tú te levantes firme y tengas una nueva historia es decidiendo volver a la integridad. El pecado es pecado, así parezca dulce. El pecado es pecado, así te haga sentir bonito. El pecado es pecado, así parezca inofensivo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Si decides caminar en integridad, ¿sabes qué dice la Biblia? Que la integridad te va a proteger. Te protege. Levánteme la manito si alguno aquí, empezando por este servidor, alguna vez subestimó un pecado y dijo, esto nadie se va a dar cuenta. Levánteme la mano, por favor. Vamos, vamos. Esto es solo para pecadores. Yo sé que si usted es demasiado santo, ni se le vaya a ocurrir levantarme la mano. Déjela abajo, disculpe. Qué pena yo ponerlo en estas incomodidades a usted ante tanto pecado que hay en la iglesia. Pero todo el que algún día dijo, yo no creo que pase nada malo, pero se nos pasó. Levante la mano. Muy bien. Voy a terminar con una historia. ¿Se acuerdan que ayer les conté que yo fui muy mal administrador? ¿Se acuerdan? De mis tarjetas de crédito. Creo que uno de los momentos más difíciles que yo tuve que vivir en esa época, aún más que verme endeudado y ahogado sin tener dinero para pagar, ¿sabe cuál fue? Que mi esposa no sabía nada. Ella creía que todo estaba bien. Ella creía que todo estaba al día. Ella creía que no teníamos deudas, porque yo me había encargado de manejar todo lejos de ella. Y se me olvidó que todo lo oculto sale a la luz. Todo. Todito. Cuando se destapa la olla podrida, yo vi llorar a mi esposa, decepcionada, con la confianza en el suelo,
diciéndome: ¿tú por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no abriste tu corazón y me compartiste esto? Lo hubiéramos arreglado juntos. Pero me doy cuenta cuando ya no hay nada que hacer. Y en ese momento yo llegué a pensar de todo. Pensé que ella me iba a pedir el divorcio. Pensé que tendría que renunciar al ministerio, irme a Estados Unidos a trabajar en lo que fuera, lavando carros, lavando platos, cortando jardines, para trabajar, pagar mis deudas y que mi esposa me diera otra oportunidad. Si es que quería darme una oportunidad, la defraudé. Míreme a los ojos. Yo sé que se siente destrozarle la confianza a alguien. Yo también lo hice. Y también llegué a sentir que ya no había nada que hacer, que mi esposa jamás volvería a confiar en mí. ¿Y sabe qué fue lo único que me ayudó a poder recuperar mi familia? Póngame el punto 4, por favor. Lo único que a mí me ayudó fue esto: volver a la integridad. Desde aquel día yo le dije: va a ser muy difícil, pero te prometo que voy a trabajar en lo que me toque. Yo estaba en la iglesia, tenía un carro, y en las noches, los fines de semana, me transformé en Uber. Manejaba y hacía carreras para poder producir algo más de dinero y tratar de solventar nuestras deudas. Llegaba muy temprano en la casa tratando de ganarme la confianza. Fue tan difícil, mis hermanos. Tuve que vender el carro, pero todo movimiento financiero que yo hacía se lo contaba a mi esposa. ¿Sabe por qué? Póngame el versículo, hijo, por favor. Porque este verso no solamente habla de integridad, este verso también habla de algo llamado honestidad. Si usted quiere volver a empezar, tiene que dejar de mentir. Si usted quiere volver a empezar, tiene que aprender a decir siempre la verdad. Si usted quiere volver a empezar y quiere que le den una nueva oportunidad, deje de tener cosas escondidas, que las cosas escondidas hacen tanto daño cuando salen a la luz. No hay nada más bonito que aprender a ser honestos. No hay nada más bonito que decir siempre la verdad. No hay nada más bonito que aprender a estar en equipo en la familia y decir: no tengo nada escondido. Tú conoces lo bueno y aún conoces las cosas con las que lucho. Pero la Biblia dice: mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro ayudará a levantarlo. El problema es que el mentiroso, tú no sabes cuándo cae. Por eso la Biblia hoy te dice: sé íntegro, pero también sé honesto, y vas a ver la misericordia de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Eso te protege. Fueron tantos años difíciles, mis hermanos, pero hoy, para gloria y honra del Señor, ¿a que no sabe quién es el que administra en la casa? Sigo siendo yo. Y ya mi esposa no trabaja. En este momento el único que trabaja soy yo. Y para gloria y honra del Señor, no nos falta nada. Todo está al día. Dios nos ha ayudado a salir adelante. Si te vuelves a la integridad, Dios te va a dar una nueva oportunidad. Y yo quiero terminar esta palabra como la empecé. Póngame el título, hijo, por favor. Aunque fallaste, tienes esperanza. Aunque te equivocaste, Dios no ha terminado contigo. Aunque cometiste muchos errores, como todos aquí lo hemos hecho, este altar, yo le pido a Dios que hoy, cerrando este congreso, ese volver al altar se traduzca en un volver a empezar para ti. Pero ¿cómo vas a empezar? Con estos 4 compromisos que la Biblia hoy te enseñó. Hoy la palabra nos enseñó que tenemos que aprender a encontrarnos con Dios. Hoy la palabra nos enseñó que tenemos que aprender a ser humildes. Hoy la palabra nos enseñó que tenemos que ser obedientes, pero también nos enseñó que tenemos que ser íntegros. Si usted dice conmigo: pastor, yo necesito esta palabra, y yo hoy corro al altar por mi restauración, y corro al altar porque quiero ver lo nuevo de Dios para mi casa y para mi vida, póngase de pie y levante sus manitos, por favor, bien en alto. Cierre sus ojos y haga de ese lugar donde usted está un altar para Dios. Haga de ese sitio en donde usted se está parando en este instante,
haga de sus manos en alto y de ese suelo que está pisando un altar para Dios. Si usted está viendo esta palabra en línea, está conectado desde su casa y está recibiendo esta palabra en este momento, diga conmigo: yo voy al altar. Escríbalo, diga: voy al altar también, porque tomo la palabra que hoy Dios me dio cuando me dijo que aunque yo fallé, todavía tengo esperanza. Levanta tus dos manos al cielo y este es el momento de pedirle perdón a Dios. Perdón, ¿por qué, pastor? Por esas cosas que tú sabes que cometiste, por esos errores que tú sabes que practicaste, pero que hoy la misericordia de Dios te dice: para ti también hay perdón. Abre tu boca y dile: Señor, me arrepiento. Vamos, dile: Señor, me arrepiento y te pido perdón. Abre tu boca y dile: Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi trabajo, ten misericordia de los recursos que tengo, ten misericordia de lo que se puede destruir, ten misericordia de este vaso de barro que hoy se quiebra, que hoy se quiebra, que hoy tal vez está en pedazos, pero que tú con tu misericordia lo puedes restaurar. Ore conmigo y dígale: Señor, dame la capacidad, dame la bendición de volver a encontrarme. Si te habías apartado del Señor, haz un compromiso en esta noche de volver a su presencia. Haz un compromiso en esta tarde de volver a su presencia. Haz un compromiso en este día de volver a su presencia. Dile: Señor, me quiero encontrar contigo otra vez. No voy a seguir huyendo, no me voy a seguir escapando. Vuelvo a los brazos del Padre, así tenga la vida hecha pedazos. Vuelvo a ti porque en ti hay esperanza. Abre tu boca y dile: Señor, perdona mi soberbia, perdona mi orgullo, perdona mi arrogancia, y hoy la reemplazo por humildad, hoy la reemplazo por sencillez de corazón, hoy la reemplazo por una vida rendida a los pies de Cristo. Abre tu boca y dile: Señor, enséñame tu palabra para yo poder obedecerte. Vamos, iglesia, ora conmigo y dile: muéstrame el camino para yo poder obedecerte. Muéstrame la senda de justicia para yo poder obedecerte y seguir tus pasos. No quiero ser un joven, un adulto, un anciano que se mueva por sus deseos. Quiero moverme conforme a tus palabras.